Hoy en Investigación hablamos del desabasto de medicamentos. Es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá. El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Vamos a hacer realidad el derecho a la salud, que no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Ahora no, pero va a haber, y es mi compromiso de garantizar la salud pública a todos los mexicanos. Aceptamos el desafío, el reto. Vamos a ofrecer, cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primera. En materia de abasto de medicamentos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un desastre. Primero, con el propósito de eliminar la corrupción, dejó de lado la experiencia de gobiernos pasados y recurrió a organismos internacionales. Se va a firmar un acuerdo con la UNOPS. Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas de buena calidad, a bajos precios. A 2 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya comprometido a eliminar la corrupción y a ahorrar miles de millones de pesos en la adquisición de medicamentos, esto sigue siendo una promesa incumplida, debido a que no se ha combatido la corrupción de la compra de fármacos, ni tampoco los ahorros se han visto, lo que ha desembocado en protestas. Es un derecho, no un privilegio. No están solos, no están solos, no están solos. El antiguo modelo de compra ha traído un daño al erario de 4.549 millones de pesos. Pero ante la escasez y los retrasos en las adquisiciones que ha ejecutado la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, mejor conocida como la UNOPS, se ha tenido que gastar un extra. El gobierno invirtió en estas adquisiciones de este organismo internacional 2.700 millones de pesos. Pero para comprar insumos y medicamentos extras ha gastado 1.849 millones. Hace unas semanas, el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, anunció la conclusión del convenio con la UNOPS, el cual estaba planteado para 2024. Sin embargo, señaló que esto ya no era necesario porque ya se tenía la capacidad para llevar los medicamentos hasta los pacientes y no hasta los almacenes, como estaba previsto. El problema ya no es la adquisición del medicamento, eso ya lo tenemos. ¿Usted le cree? Le platico, Birmex no tiene la infraestructura ni la capacidad para solucionar el paquete de distribución y llevar los fármacos hasta los pacientes, lo que avisora un escenario de incertidumbre para todas las personas que necesitan estos medicamentos. Tristemente, afectando a los más pobres, a quienes acuden a instituciones de salud pública. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. 1 año que no he tomado medicamento.
Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negó en un inicio el problema de desabasto de medicamentos y gradualmente lo fue reconociendo, la situación se ha agudizado a pasos acelerados. Miles de pacientes han sido afectados por la falta de entrega de medicinas, cuyas vidas dependen de los fármacos que hoy siguen escaseando en los estantes de los hospitales públicos a lo largo y ancho del territorio nacional. Bajo la bandera del combate a la corrupción, como lo ha hecho con diversos programas y apoyos, el gobierno federal de Morena decidió cambiar la estrategia de adquisición de medicamentos que se realizaba desde 2013 a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejando como responsable a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar las compras y así garantizar la atención para todas aquellas personas que lo necesitaran. No obstante, el desabasto de medicamentos se incrementó en los últimos años, afectando la salud de miles de personas en México, principalmente los derechohabientes del IMSS, a quienes comenzaron a negarles el abasto de medicinas en las clínicas familiares. Nos mandaron lo que es paracetamol, ibuprofeno, o sea, para el medicamento para los dolores, para que ya no sintiera tanto dolor en su bracito mi niño. Pero da la casualidad que nos comentan que al pasar ahorita a enfermería, a farmacia, perdón, pues nos comentan que no tienen el medicamento, que tenemos que comprarlo. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, del 2019 al 2021 no se surtieron de manera efectiva casi 50 millones de recetas médicas en las principales instituciones de seguridad social, como IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar, siendo el 2021 el año más crítico, al contabilizar 18.779.288 recetas negadas. Luego los medicamentos no los tienen o te dicen, no, tal día ven y en ese momento te damos el medicamento, pero por el momento te sigues sintiendo mal. Los reclamos por el desabasto de medicinas se hicieron visibles cuando afectaron a los pacientes infantiles con tratamientos oncológicos. Padres de familia tomaron las calles para alzar la voz en exigencia a los medicamentos necesarios para salvaguardar la vida de aquellos menores indefensos. Realmente ya queremos una solución para este problema que estamos viviendo hoy en día, que se nos hable con sinceridad y claro. Como padres los vamos a entender, porque ya lo entendimos durante más de 2 años y hemos estado nosotros solucionando los problemas del gobierno actual. Nosotros queremos que los medicamentos estén en el anaquel. Deslindar responsabilidades, pues les toca a las autoridades, no a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? Y menos a los papás, suficiente tenemos con nuestros hijos enfermos, ¿no? Entre los principales medicamentos no disponibles en hospitales se encuentran los que requieren pacientes con diabetes, tratamientos de cáncer, hipertensión, reumatismo, salud mental, VIH y otras enfermedades críticas. El motivo por el que el gobierno de López Obrador dio los primeros pasos para sustituir el sistema de compras consolidadas fueron las presuntas irregularidades que había en el sector salud, indicando que un grupo de empresas concentraban la compra y distribución de medicamentos, siendo esto un oligopolio, y lo calificó de inmoral, por lo que la Administración Federal encargó estas adquisiciones en primer lugar a Hacienda, después al INSABI y posteriormente incorporó en el proceso a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Sin embargo, recientemente anunció la conclusión de esta alianza y nombró a Birmex como la responsable. Javier Tello, especialista en temas de seguridad pública, señala que esta estrategia se derivó sin sustento y solo fue una ideología. Desmantelaron un sistema de compras que ya estaba aprobado, que era el sistema de compra consolidada y que coordinaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la hora de cambiarlo no sabían qué hacer. Y algo que hay que decirlo, mandado exclusivamente por ideología, el decir esto tiene que moverse y demolerse porque no estamos de acuerdo con lo que había antes. El también autor del libro La tragedia del desabasto señala que la distribución farmacéutica y de productos de salud es un negocio altamente especializado y complejo, que vende al año más de 400,000 millones de dólares en el mundo. Gente especializada en esto, de repente lo queremos cambiar por proveedores logísticos pequeños o por el ejército, o habilitar a una empresa que se dedicaba a crear o distribuir vacunas como era Birmex, y queremos darle la distribución en más de 20,000 puntos de entrega. Es algo
impensable. Ante la falta de conocimiento e improvisación con la que se llevó a cabo este nuevo esquema, se generaron severos problemas de logística y planeación, que provocaron no solo el desabasto de fármacos, que inició en los últimos meses de 2019, sino también sobrecostos y falta de transparencia en los procesos de compra. Ya en 2020, el problema se agravó con la pandemia y la crisis internacional complicó aún más el abastecimiento de medicamentos. El escenario recurrente de surtir recetas médicas a cuentagotas orilló a los pacientes a adquirir sus medicamentos con sus propios recursos, solventando los gastos y el incremento en los costos de las medicinas. Pues venimos aquí al hospital porque somos personas que no contamos con el dinero. Si tuviéramos una buena economía, pues la verdad ni necesitáramos de lo que es el seguro. México es el país que más gasto de bolsillo tiene de los países de la OCDE. Es decir, la gente está pagando por su salud cuando debería dársele de acuerdo a lo que ya pagó, ¿no? Al día de hoy, la gente continúa con la incertidumbre si cada vez que acuda a las dependencias de salud recibirá todos sus medicamentos o continuará padeciendo esta carencia y el inminente deterioro de su calidad de vida. Queremos ver acciones, no nada más de palabras. Queremos ver que pues esto mejore cada día. Seguimos hablando del problema de desabasto de medicamentos y para platicar, analizar, darnos características y un panorama sobre este problema lacerante en nuestro país, se encuentra con nosotros Andrés Castañeda, quien es coordinador de causas de salud y bienestar en Nosotros. ¿Cuál es el panorama general que sufre México en torno al desabasto de medicamentos? Bueno, el desabasto de medicinas nunca ha sido perfecto, ¿no? en la historia del país, también entendiendo que las y los mexicanos tenemos acceso a muy distintos sistemas del servicio de salud, ¿no? Hay quienes tienen servicios de salud de seguridad social, como el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, y hay quienes no, y usan servicios de los estatales de salud, los institutos médicos que hay en el país, o los hospitales generales o regionales, y están quienes usan el IMSS Bienestar, ¿no? Ahora que han venido ganando terreno. Esto hace que nunca ha sido homogéneo el panorama del acceso a los medicamentos en el país. Pero lo que sí está generalizado es que desde tercer cuatrimestre del 2019 el problema de desabasto se agudizó. Y esto es importante porque muchas personas creen que es por la pandemia, ¿no? Este problema empieza antes de la pandemia y pues un poco simplemente se juntan el hambre con las ganas de comer cuando llega la pandemia y empieza a caer la cantidad de recetas surtidas o de surtimiento completo de los medicamentos en México, con las afectaciones que tiene para las personas, ¿no? No solamente de manera directa afectando pues su tranquilidad y su salud, sino que también hay mucha evidencia de cómo ha habido consecuencias indirectas de este problema, como lo es el aumento en el gasto de bolsillo, es decir, lo que gastamos las y los mexicanos en nuestra salud ha aumentado de nuestra bolsa, la parte de las y los medicamentos, el riesgo de las y los pacientes a los medicamentos falsificados, que ha aumentado también de manera importante en el país, y el número de quejas y amparos que se han puesto también ha sido al alza, ¿no? De manera muy importante en todas las instituciones. Precisamente te iba a preguntar sobre la pandemia, dices, viene previo a la pandemia, pero el gobierno federal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no tiene cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? Con ya este desabasto de medicamentos. Digo, la pandemia creo que agarró en curva a cualquier país del mundo, ¿no? Si bien México tomó algunas decisiones que pudieran ser cuestionables, claro que el tema de acceso a los medicamentos afectó de manera importante, no solamente para quienes vivían con COVID o tenían COVID, sino para quienes vivían con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, que se vieron afectadas porque disminuyó el acceso a las consultas, a los diagnósticos oportunos, al tratamiento. No vemos cómo cayeron las consultas a más de la mitad en algunos lugares. Y no solo eso, sino cayeron las consultas, hay menos recetas que se prescriben, pero las pocas recetas que se prescriben, también el desabasto cae de manera muy importante. Nada más para que se den una idea, en un estudio que hicimos desde el colectivo Cero Desabasto, los servicios de seguridad social, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAL y Pemex, se negaron más de 24 millones de recetas en 2020.
21, ¿no? O sea, digamos, no se surtieron efectivamente, que se negó uno o más medicamentos de una receta, 24 millones en solo un año, que es por supuesto un récord importante. Esto equivale más o menos a que el IMSS hubiera negado por más de un mes y cacho, todas las medicinas, ¿no? Todas las recetas. Pues eso afecta de manera severa la salud pública en México y quienes se refugian en ella, pero hay gente que no tiene seguridad social, hay gente que no tiene para ir al médico privado y una solución se vuelven estas pequeñas farmacias que dan consultas a bajo costo y te dan una receta, pero aún ellos sufren este desabasto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué características ven en ello? En esas personas que no tienen una seguridad social. Pues mira, los indicadores que tenemos es a través de recetas no surtidas en los grandes institutos, ¿no? Que son un mecanismo de acceso a enfermedades graves o que requieren alta complejidad de atención, que también han enfrentado desabasto los grandes institutos, ¿no? Igual pueden consultarse los datos exactos en el reporte que tenemos en el portal cerodesabasto.org, pero los grandes institutos tienen este problema de acceso. El IMSS Bienestar, ¿no? Que es una institución que da atención a quienes no tienen seguridad social, también si el IMSS sufrió el desabasto, el IMSS Bienestar sufrió más el desabasto, ¿no? De hecho, nunca estuvieron al mismo nivel, siempre hubo mejor acceso a los medicamentos en el IMSS ordinario, pero cuando viene la crisis del desabasto, esta brecha se hace mucho más grande, ¿no? Llegando a caer por abajo del 85% más o menos el acceso a los o el surtimiento completo de las recetas en el IMSS Bienestar. Y en cuanto al IMSS Bienestar o los servicios estatales de salud, tenemos dos fuentes principales, ¿no? Tenemos los reportes que hacen las personas en la plataforma cerodesabasto.org y a través de un chatbot que tenemos, en donde también han ido aumentando de manera importante los reportes, sobre todo en 2021 tuvimos es el récord de reportes que hemos tenido. Y tenemos otras dos fuentes, una es el Indicas, que es un sistema de indicadores de la Secretaría de Salud, en donde también se puede ver que en las unidades de primer nivel, tanto urbanas como rurales, el primer cuatrimestre de 2022 ocupó el peor lugar en términos de surtimiento efectivo de medicamentos. Se recuperó ligeramente este segundo cuatrimestre, pero sigue estando pues bastante mal. A ver, nunca ha sido perfecto, eso es importante, siempre ha estado bastante mal, pero ha empeorado en lugar de ir mejorando como se esperaría. Y otra fuente que llama la atención es una encuesta que hace el INSABI a sus derechohabientes en el 2021, en donde se reporta que entre los hospitales comunitarios y los centros de salud el abasto anda alrededor del 68%, ¿no? La gente sufre específicamente el desabasto en algunos medicamentos que son insistentes por algunos periodos del año. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué enfermedades atienden? Y además, ¿en qué estado se presenta más este problema? Este es un fenómeno que va cambiando y se va adaptando mucho porque el origen recae un poco en el cambio en los mecanismos de compra, ¿no? Y esto ha cambiado varias veces en lo que va del sexenio. Pero los reportes que tenemos hasta 2021, las personas lo que más reportaban desabasto era de cáncer, después diabetes, después en el 2021 los enfermos o los quienes recibieron un trasplante renal, ¿no? Pacientes renales o quienes recibieron un trasplante ocupan el tercer lugar, que esto no sucedía en 2020, ¿no? Ha habido un ajuste. Después llegan las enfermedades como hipertensión y en quinto lugar las enfermedades relacionadas con la salud mental. Pero lo que vemos ahora en 2022, afortunadamente, aparentemente se está regularizando un poco más el acceso a los medicamentos contra el cáncer, pero está repuntando las personas que viven con alguna enfermedad relacionada con la salud mental, en donde no están recibiendo los medicamentos. Igual diabetes y otras enfermedades como las reumatológicas, neurológicas, también están siendo muy reportadas. Las personas que tienen cáncer han sido de las más afectadas, como ahorita me lo mencionas, pero sobre todo el sector infantil. Los niños, ¿se tiene un número, un estimado de cuántas personas, cuántos niños, niñas han fallecido a causa del desabasto que hay de medicamentos? Mira, el caso de los niños con cáncer ha sonado mucho porque es pues, bastante devastador, pero los niños con cáncer representan como el 10% de todas las personas que viven con cáncer en el país y han sido afectadas por igual, ¿no? Esto hay que decirlo ahora, por supuesto que es particularmente preocupante en el caso de los niños, uno, porque pues, son niños y deberían ser prioridad en nuestro país. Dos, porque antes no pasaba, ¿no? O sea, a lo mejor había carencia en algunos, pero el tratamiento para cáncer infantil, para todos los cánceres infantiles, estaba asegurado por el Seguro Popular, por el Fondo de Gastos Catastróficos. Y tres, porque la sobrevida con un buen tratamiento de los niños es muy alta.
Entonces no deberíamos de tolerar en este país que ningún niño falleciera por cáncer, porque hoy existe la tecnología y si son detectados a tiempo y son tratados como se debieran de tratar, no deberían de fallecer. Hay solución y no se debe de permitir. Correcto, y eso correcto, eso se replica en muchos tipos de cáncer, no solamente en el infantil, pero bueno, un poco eso es lo que es verdaderamente frustrante, ¿no? Pero además de todo eso, surgen estas conclusiones, ¿no? De que si tantos niños fallecieron. La verdad es que es bien difícil porque se traslapó de entrada la pandemia, ¿no? que en el camino pues, pone en riesgo a muchas personas que viven tan con una quimio y demás por estar inmunocomprometidas. Y porque en México no hay un registro nacional de cáncer y no hay un expediente clínico electrónico que nos permita dar seguimiento puntual a de qué falleció la persona, cuándo fue diagnosticada y cuál fue la causa, ¿no? Si realmente fue porque no se tomó el medicamento o porque sí. Porque también hay que decir que, si bien ha habido desabasto, muchas organizaciones de la sociedad civil, en particular con cáncer infantil, han salido a dar la cara por el gobierno y han abastecido muchos hospitales en Oaxaca, en Jalisco, en Yucatán, en Quintana Roo. Han estado surtiendo los hospitales de los medicamentos oncológicos y gracias a eso muchos de los niños han tenido el medicamento. Claro que se vuelve un problema porque la salud es un derecho y no un favor y quien tiene que garantizarla es el gobierno y no ha estado siendo así. Insisto, se está regularizando, pero todavía estamos lejos de llegar a por lo menos no estar mejor que como estábamos, sino a por lo menos como estábamos, ¿no? Me mencionas, es que muchos colectivos, organizaciones se han metido a hacer la chamba del gobierno. Presidente Andrés Manuel López Obrador, recordarán ustedes que nos ven, recordarás, Andrés, que dijo una frase memorable: me voy a quitar el nombre si no se soluciona este problema del desabasto de medicamentos. ¿Cómo califican desde las organizaciones civiles y puntualmente la tuya esta gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ha enfrentado el problema y cómo le ha dado solución? ¿Ha sido más mediático que una solución real? ¿Qué características nos puedes dar de la acción gubernamental de este sexenio? Pues mira, yo creo que la evidencia habla por sí misma. La salud no ha sido una prioridad para este gobierno, lo podemos ver reflejado en las políticas que han implementado, en los presupuestos, en un sinfín de cosas, pero además, particularmente en el tema de acceso a los medicamentos e insumos para la salud, ha habido, desde nuestra perspectiva, dos grandes errores. La primera es subestimar la complejidad del acceso a los medicamentos, ¿no? Y de hecho pues había declaraciones de que era como repartir papitas o no, que claramente no lo es. El sistema es muy complejo, son muchas claves, la distribución es compleja, hay un montón de puntos de entrega, hay un sinfín de proveedores, hay muchos requisitos legales de regulación sanitaria para garantizar la calidad de medicamentos y vacunas e insumos, dispositivos. Entonces esto es verdaderamente complejo. Y se desacreditó desde un principio, se creyó que era muy sencillo, ¿no? Se puso a personas que han tenido capacidad para hacer muchas otras cosas. En su caso, la actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, no ocupó la responsabilidad desde la oficina mayor de llevar el tema, pero con un equipo muy pequeño, sin mucha experiencia, y esta tarea es titánica y fundamental para pues garantizar la salud de las personas. Entonces, ha habido esa subestimación y el otro gran problema es que ha habido una cerrazón, no han querido escuchar ni a pacientes, ni a profesionales de salud, no a proveedores, no a distribuidores, no a productores, ni siquiera al principio por lo menos a sus mismas instituciones de salud. ¿No? El IMSS decía, no, por aquí no, nosotros tenemos un sistema, etcétera, con gente capacitada, etcétera, y no se escuchó, ¿no? Entonces se desmanteló el sistema como se tenía, con dos argumentos importantes que además tenemos evidencia de que eran ciertos, que había un importante sobrecosto en la compra de medicamentos, de la cual hay evidencia en un proyecto que hicimos junto con Poder, que pueden consultar en Salud, Dinero y Corrupción, y también que el mercado estaba concentrado en pocos jugadores, es decir, había pocos distribuidores y proveedores que vendían la gran mayoría de los medicamentos. Sin embargo, el diagnóstico era que era por corrupción y demás, cuando no ha habido un ataque real, no ha habido pruebas, no se ha perseguido a quienes estaban presuntamente cometiendo actos de corrupción. Y dos, no se ha logrado corregir ese problema, porque seguimos teniendo sobrecostos y seguimos teniendo un mercado concentrado en pocos jugadores. O sea, este nuevo modelo que aplica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incluso
primero entrando con la ONU, luego pues ahí hay problemas, no han solucionado pues esto que viene arrastrando desde el primer año de su gobierno, ¿no? Sí, y lo que pasa es que se rompió la confianza completa, ¿no? La confianza en un mercado es fundamental y en un mercado tan complejo, sobre todo como el de los medicamentos. Se rompió la confianza porque no hay claridad en quién compra, cómo compra, cuándo compra, cuánto compra. Y esto ha pasado cada año porque se ha cambiado el modelo. Ya ahora va a ser la cuarta vez porque ahora, ¿no?, se anuncia que sale la UNOPS de la compra y ahora regresa, ahora va a ser toda la compra, pues no sabemos si Hacienda y el INSABI o si ahora la Secretaría de Salud, no sé si ahora va a entrar el IMSS Bienestar, ¿sabes? O sea, como que hay mucha incertidumbre en los mecanismos de compra, esta curva de aprendizaje que dejaron ir, ¿no?, que desacreditaron por completo desde el principio, empezaron a ganar, pues ha ido y venido cada vez. Y pues esto ha tenido consecuencias directas en las personas, ¿no?, en los usuarios y las usuarias de los servicios de salud. Bueno, pues algo que desees agregar, Andrés. Pues nada, creo que este es un problema en el que nos corresponde a todos y a todas, ¿no? A las y los pacientes, profesionales de salud, organizaciones, sociedad civil, productores, gobierno, y que si se quieren sumar pueden reportar el desabasto en cerodesabasto.org, ya sean pacientes, profesionales de salud o organizaciones. Ahí pueden encontrar los pasos para hacerlo, es muy sencillo, toma unos minutitos y nosotros buscamos sumar con las autoridades en el esfuerzo de resolver la problemática. Compartimos estos reportes de manera anónima a los responsables tanto locales y federales del desabasto para intentar resolverlo cuanto antes. Bueno, pues muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. El presidente López Obrador dijo que dejaría de llamarse Andrés Manuel si no solucionaba el problema del desabasto de medicamentos. ¿Habrá que irle buscando otro nombre?